Y esa experiencia, pues para mí fue como un despertar espiritual, porque en ese momento me puse a pensar y decir, este fuego, esta experiencia, voy a aprender de ella, no voy a dejar que se quede simplemente una experiencia, tuve un fuego en mi casa. Para mí fue, ¿por qué tuve un fuego en mi casa? ¿Cómo es que llegó este fuego a mí? Y este fuego lo vi como una manifestación física de algo espiritual no, sino simplemente de mi vida. En ese momento vi que estaban las cosas como que yo le decía, mucha leña emocional se había creado dentro del hogar. Había mucho malestar, muchas cosas estancadas, como uno va riendo debajo de la alfombra, no físicamente, pero digo emocional. Y entonces que veo que llegó hasta el punto de se manifestó un fuego físicamente. Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con María Rosa Puras y hablamos sobre cómo trascender tu historia. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 157. Hoy conversamos con María Rosa Puras. Mari tuvo una experiencia fuerte en su vida que la motivó a buscar, reevaluar, reinventar su vida hasta ese momento. Y para esto creó el proyecto Transcend the Story. Esperamos que disfrutes esta conversación con María Rosa Puras. Hoy vamos a tener una conversación que me da mucha curiosidad. Porque hay veces que te explican un concepto y entonces esa explicación que te dan de un concepto lo vas entendiendo, pero lo que hace es que abre más la curiosidad de saber qué es realmente, porque una vez uno quiere como que entenderlo realmente. Y para eso hoy tenemos a mi amiga María Rosa Puras. ¿Cómo estás, María? Bien, ¿y tú, Cristóbal? Gracias por tenerme aquí. Sí. A María yo siempre la tengo en mi mente porque hace un tiempo yo participé en una competencia de oratoria de Toastmasters. Yo había ganado a nivel de Puerto Rico, iba a competir en el Caribe y María Rosa, pues uno va por los diferentes lugares, clubes, practicando el discurso. Yo siempre recuerdo que una retroalimentación que me dio María Rosa fue muy valiosa y transformó ese discurso. Me acuerdo clarito hasta ahora. Gracias. Háblanos un poco de tu origen, dónde naciste, dónde te criaste, qué estudiaste, por favor. Mi origen. Bueno, esto lo voy a llevar a un viaje, porque nací en San Juan, Puerto Rico, viví aquí hasta los 3 años y entonces empecé mi viaje. Mi papá estaba en el ejército y entonces cada 3 y 4 años de mi vida, por los primeros años de vida, pues cambiaba de sitio. Así que primero mudé a San Antonio, Texas. Estuve allí 1 año. O 2 años, no me acuerdo, fue 1 año. Después viví en Satellite Beach, Florida. ¿Que dónde es eso? Al lado de Cayo Cañaveral. Okay. Y en esa época era el tiempo de todas las misiones de Apolo, que tuve la oportunidad de verlas en vivo. Wow. Así que yo recuerdo, tengo estas memorias de nena de estar en la guagua, en ese entonces, Station Wagon, ahí parada mirando despegar los cohetes. Wow. Y cuando los hombres estaban yendo al espacio, así que fue bien emocionante. Sí, perdona que te interrumpa, esa época, bueno, eso ha pasado con la NASA, ¿verdad? Que con el paso del tiempo la exploración espacial se ha vuelto tan rutinaria que ya la gente no tiene tanto interés. Entonces lanza una nueva nave, un nuevo cohete y la gente no sabe. Pero en esa época, esas cosas, esas experiencias que tú vivías, que tú estabas allí, eras testigo de eso, eran experiencias transformadoras especialmente para los niños que veían eso, porque
ese deseo, esa curiosidad de descubrir, de aprender, de viajar, de explorar. De repente todos los niños querían ser astronautas en esa época y eran eventos realmente históricos que ser testigo de esos momentos, por lo menos para mí, cuando yo lo veía a través de la televisión, eso definía quién yo iba a ser o las cosas que yo pretendía en la vida. No sé si en el caso tuyo también fue así. También definió que era posible. Sí, sí. Pues de repente estamos en este planeta y hay gente que está saliendo del planeta y Ujú. regresa. ¿Sabes? De que es posible uno montarse en un cohete, ¿sabes? De crear una nave y poder viajar y explorar, ¿sabes? Que los juegos de niños, pues ya empezábamos a volar por el espacio, por el universo. O sea, ya no estábamos aquí en el planeta Tierra solamente. Sí, 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 sí. También allí tuve la oportunidad porque ese fue el tiempo que acá, no recuerdo cuántos años llevaba, pero eran los principios de Walt Disney World. Ok. Que Ok. muchos de los puertorriqueños viajamos allá. Pues yo fui en los primeros tiempos y en ese momento teníamos toda la familia de visita, nos venía a visitar y esa era la parada que tenía que ir todo el mundo, ir allá al Magic Kingdom, Qué bien, que qué era lo que bien. había, no había más nada, era Magic Kingdom nada más. Sí. Que era bien impresionante porque de repente era todo verde, 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 verde y llegabas a este nuevo mundo. O sea, Ujú. igual que viajar fuera en una nave espacial, pero Ujú. ahí para ir a Magic Kingdom te transportabas a otro mundo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, que ahora es todo una industria y es todo ¿verdad? Un entorno, o sea, todo alrededor de esos lugares ha cambiado y es comercial y hay turístico, pero antes era como que nuevo por completo. Era un Sí, sí, bosque y sí. de repente, o sea, era completamente un bosque verde, 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 verde por millas. Y entonces llegabas a este espacio y como niño, que yo en ese entonces tenía 5 años, Ujú. para mí eso era, o sea, si ahora es impresionante para los niños, en ese momento era una cosa, ni se diga. Claro, claro. Y después de allí regreso a Puerto Rico. Ok. ¿Qué edad tenía cuando regresaste a Puerto Rico? Regresé a Puerto Rico, empezaba kinder. Ah, ok, ok. Así que ahí estoy todavía en kinder. Estuve en Puerto Rico unos como 4 años y de Puerto Rico entonces me mudo a California. Al norte de California, estaba bien cerca de los viñedos, pero en ese Ok. momento no podía beber porque era muy pequeña. Pero sí, pero estaba al lado, al lado. Sí, sí, sí. Y entonces, y estaba entre medio de San Francisco y Sacramento, así que estábamos bien cerca de San Francisco. Y me encantó criarme en California en esa época y estaba entre cuarto y sexto grado. Nosotros íbamos en bicicleta a la escuela, jugábamos en la calle hasta que se pusiera el sol, a veces eran las 9 de la noche. No habían celulares, no había manera de nuestros padres encontrarnos. Sí, Y sí, ellos sí. confiados de que no nos iba a pasar nada. Y pues Claro. nosotros jugábamos en la calle, o sea, era un sitio bien seguro, y me encantaba. Ok. Y todo ese cambio, vamos, todos esos cambios de lugar, de hogar, durante tu niñez, ¿te afectaba? Porque estamos hablando de español en Puerto Rico, inglés en Estados Unidos, diferentes. ¿Te afectó tu desarrollo, tu educación o se te hizo fácil, te favoreció? ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? Bueno, me tuve que acostumbrar a siempre ser la estudiante nueva. Ok, Y no es fácil, eso les tengo que decir, que criándose así no es fácil, pero cuando uno tiene es, esos retos, cuando uno es muy joven, entonces los cambios se le hacen más fácil en la vida cuando uno es mayor. claro. Eh, y el perder tus amistades, porque tú haces tu grupo, tu entorno, Ujú. amistades. En aquel entonces no había manera de, excepto por cartas, de uno mantener contacto, por Claro, claro. teléfono a lo mejor, pero la distancia era carísimo. Que entonces cuando me mudaba, pues realmente yo tenía que empezar de cero, con un grupo nuevo de Sí. personas y pues era retante. Y regreso a Puerto Rico en séptimo grado. Me quedo aquí hasta que me graduó de la high school.
Y, y fue un reto porque para los que vivían aquí en Puerto Rico, ellos no entendían, me ven puertorriqueña, Ujú. pero no veían que yo no tenía, era como si yo fuese de otro, o sea, venía un venezolano, venía una persona de otro país y rápido era como, déjame ayudarlo porque sé que no conoce a nadie. Y yo estaba en las Mm, mismas, pero al ser puertorriqueña no veían que yo no me había criado aquí, que yo no tenía ese grupo social, no venía. Y fue retante para mí. Yo era una persona bien tímida, ok. no tanto tímida, era más introvertida. Ujú. Y entonces pues se manifestaba más como la timidez, pero, o sea, prefería eh, observar más que hacer otras cosas. Eh, y y fue algo que me formó. Yo creo que donde estoy hoy y lo que estoy haciendo, esa era la escuela perfecta para mí. Sí, sí. Mari, siempre está el concepto, le dicen los Army Brats, que son, sí, ya, ¿verdad? Es un fenómeno, que son los Ujú. niños de padres militares, que la crianza es completamente diferente, ¿verdad? Y ya está hasta ese concepto, porque son personas diferentes. Y entonces, en el caso tuyo, me parece, yo recordando mi niñez, que cuando venía alguien de fuera, estaba el concepto de New Yorkers, ¿verdad? Cuando llegaban a la escuela, eran nunca, para mí, yo sentía que no se integraban por completo al resto de la escuela porque siempre había como el acento, el idioma, había como unas diferencias que entonces, pues sí, era como que dificultaba, era un factor adicional que dificultaba la integración de ese niño a su entorno, socialmente a su escuela. Así que tiene que haber sido difícil para ti. Fue un reto. Fue socialmente, tengo que decir que fue un reto. No, me integré, o sea, es algo que aprendí, lo que sí uno aprende al ser, tú le dices Army, Brat, pues yo era Air Force. Ah, ok, ok. Un poquito más elitista. No, relajando. Pero nada, básicamente fue un reto. Yo hablaba español, pero sí tenía un poco acento, lo fui perdiendo. Algo que sí aprendí fue a imitar acento, que es algo que lo hago auditivamente inconsciente, Ok, que ok. de acuerdo a en qué grupo estoy, que me ayudó después profesionalmente, de acuerdo a qué grupo estoy, pues puedo imitar el acento para no, ¿sabes? Perderlo fácilmente. Así que es algo que a nivel se le llama poder llegar al punto de tener, como yo le llamo, el español de medios, que es Sí, el sí. genérico, Sí, que le dicen funciona. neutro. Sí. El neutro, eso fue algo que pude lograr con ese aprendizaje y creo que vino por el estar cambiando de sitio, integrándome en diferentes grupos de personas. Pero cuando yo llegué a Puerto Rico en séptimo grado, yo no sabía leer ni escribir español. Wow, wow. No sabía, o sea, yo sabía hablarlo, mi español Ajá. era conversacional y me quedé con el español de Pluma Pen, Sí, sí, sí. Casa House. Me quedé Pepín, mota, rosa, lobo. me quedé con la cartilla fonética, pero la parte de tener todo ese lenguaje que uno tiene con todo ese elemental, yo no tuve elemental en español. Mi Ok, elemental fue siempre en inglés. sí. Rosa, dando un poco de un salto ahí, ¿qué decides finalmente más adelante cuando terminas la escuela superior? ¿Qué decides estudiar? ¿Qué estudiaste? Yo estudié biología. Biología, pero yo nunca me hubiera imaginado que estudiaste biología. Yo estudié biología, yo soy bióloga. Ok, ¿y llegaste a trabajar algo en biología o no? Sí, bueno, yo estudié biología porque me encantan las ciencias. Ok, Me fascina. La ciencia es algo, y es más por el concepto de cómo es que todo esto funciona de una manera casi perfecta. Porque no ok. es perfecto, pero, ¿sabes? Cuando uno se pone a estudiar todo, y que la parte que a mí me encantaba era la parte de desarrollo, lo que le llaman embriología, stem Ajá. cell, todas esas cosas, eso me fascinaba. Cuando uno se pone a ver todos los pasos que hay
Y dice, en cada paso algo podría fallar y no habría vida. Y Ok. funciona en la mayoría de las veces que no funciona, son pocas, que tú ves una en 100,000, una en 1,000,000, y uno dice, eso es natural. Cuando nosotros como humanos tratamos de replicar el proceso, no es tan bueno como lo es naturalmente. Y eso es algo que a mí me impresiona y me maravilla. Ok. ¿Y llegaste a trabajar, me dijiste, en biología o cómo fue? Llegué a trabajar con un médico por un año cuando me gradué, porque yo no quise, o sea, aunque sí estudié medicina, no quise seguir el camino que era fácil para mí, que era el que conocía, o sea, estudié biología, no fui el camino de medicina, que es lo Ok. que típicamente las personas esperaban, porque era algo que no me gustan los hospitales. No me gustan. Llegué a trabajar con un médico en un laboratorio cuando me gradué que fue un proyecto de verano que acabó siendo un proyecto entonces de un año a dirigir un laboratorio. Él tenía un proyecto, quería hacer un modelo animal de las mujeres encintas, pues cuando tienen le llaman preeclampsia, que es la Ajá. condición que puede que tengan hipertensión, hay riesgo para la madre, hay riesgo para los bebés, típicamente son bebés gemelos, y entonces están con una terapia que les dan por vena, le están dando sulfato magnesio por meses para Ujú. evitar las contracciones prematuras. Y él quería hacer un modelo animal en ratas y yo acabé trabajando en un laboratorio con ratas por un año. Wow. ¿Quién iba a decir eso? Yo lo veo ahora mismo y digo, no puedo ni creer que yo hice eso. No, Sí, eso es me algo parece. que estuvo interesante, aprendí muchísimo y aprendí que definitivamente no quería trabajar en laboratorio. Yo iba a estudiar más conducta humana, no la parte de laboratorio y de research per se. Así que ahí fue que cambié a business. Ok, ¿y cómo se hace ese cambio? ¿Regresaste a estudiar o conseguiste Regresé a otro trabajo? estudiar, tomé la decisión y digo, bueno, de business no tenía nada, no tenía ningún conocimiento, así que fui a hacer una maestría, un MBA, y lo hice, yo cuando hice mi bachillerato lo hice en San Luis, porque dije, había vivido en la costa, en el sur, Ujú. había vivido en el este, había vivido en California, digo, pues déjame irme al mismo medio de Estados Unidos a ver cómo es eso. Ok. Y pues fui a San Luis, pues tuve opciones en diferentes universidades, pero esa fue la que escogí. Y me encantó, de verdad que fue un muy buen sitio para ir a estudiar. El costo de vida era económico, la calidad de enseñanza muy buena y rendía mucho el dinero para hacer Ok. muchas cosas. Y entonces, y de ahí pues paso a California, regreso, pues siempre quería regresar, en lugar de estar en el norte, bajé al sur, a San Diego, y allí fue que hice mi MBA. Ok. Y, y ahí empiezo el mundo laboral de la parte del lugar de estudiar animales, y estudié entonces la parte de marketing research, que Ok. ahí es donde me he especializado. ¿Y cómo entras a ese mundo? ¿Cómo empezaste a trabajar en el mundo de marketing? Pues siempre quería trabajar en la parte de mercadeo y especialmente lo que tenía que ver con entender lo que le llamamos insights, de por qué es que las personas hacen las cosas que hacen, cómo es que toman desde la perspectiva de negocios, que son los que contratan, pues ellos quieren entender cómo ellos toman las decisiones sobre productos, qué opinan de los diferentes productos, cómo es que se crea ese concepto de imagen, de marca, qué es lo que, ¿sabes? Una cosa es lo que la compañía trata de construir, otra es lo que entiende el consumidor y entonces ellos tienen que tratar de parearlo o tratar de mover entonces ese pensamiento del consumidor a que sea lo que ellos quieran. Ese es un proceso bastante interesante. De ahí estuve como 25 años trabajando Wow. con diferentes compañías, o sea, de consultora. Regreso a Puerto Rico, trabajo en el Nuevo Día trabajo esa área del Nuevo Día para ellos entender los lectores, los anunciantes, todo lo que tiene que ver con las presentaciones de venta y, y acabé como directora de mercadeo, fue la última posición antes de fundar mi empresa. Ok.
enfocada en insights. Sí, Ahí brincamos, lo hicimos rápido. sí. Mari, ese cambio, primero, este no es el tema, pero ya que estamos hablando de eso, ¿verdad? Me da la curiosidad. No soy un experto, ¿verdad? Pero mi percepción o lo que yo puedo entender es que antes el mercadeo dependía de adquirir esos insights, ¿verdad? Los mecanismos que se utilizaban antes. Tal vez, no sé, encuestas, tal vez grupos focales, focus groups, unos mecanismos pues diferentes. Pero ahora la creación y la dispersión y la aceptación de las redes sociales, ¿verdad? De que ahora la información se va creando de manera automática. Yo estoy, por ejemplo, navegando en el internet y hay alguien creando un perfil de quién soy yo, de mi conducta, así como en las redes sociales también. ¿Cómo tú ves esa transición, verdad? Desde eso, creo que tuviste la oportunidad de ver ambos aspectos de conseguir información para establecer estrategias de mercadeo. Ahora hay mucha información, demasiada información, pero la información no necesariamente te deja, ¿sabes? Te deja saber cómo tú piensas. Te deja saber qué haces. Es información transaccional, es De la conducta. información de conducta, de navegar, que le das clic, dónde mueve, y no necesariamente siempre se puede llevar a la persona. Es como en general quienes Ujú. entran, donde se ven, dependiendo de la sofisticación que tenga la empresa y obviamente los permisos que tengan y la capacidad de análisis, porque mucho de esto lo están haciendo pues ahora lo que son la inteligencia artificial y se hacen algoritmos y todo. Donde entro yo, que mi especialización es hablar con personas y es en la parte de los grupos focales, las entrevistas, es el conocer el porqué de las cosas. Ok. Porque una cosa puede ser que uno esté navegando y uno está, pero ¿por qué lo hace? ¿Y qué te motiva? Y entonces, ¿qué es lo que hace ese clic entre estoy navegando, vi y voy a comprar? Porque sí, uno puede medir y cuánto tiempo y segundos y lo demás, y puede haber correlaciones, pero no necesariamente te explica o sea, todavía falta ese toque personal que uno tiene que hablar entonces con las personas. Y Claro, ahí es donde entro yo. Y ahora, con más información, aún más hay que hablar con las personas. claro, claro. Sí, yo, ¿cómo te diría? Por lo menos te diría que, o sea, que los medios, los recursos o la variedad que uno tiene determina tu comportamiento, ¿verdad? La gente que entra y va a un supermercado y compra, digamos, un producto, pues lo compra porque de los que hay allí pero no sería su producto ideal, ¿verdad? Y entonces ahí me parece, por ejemplo, un caso como el de Steve Jobs, ¿verdad? Que él buscaba no lo que la gente quería, ¿verdad? O lo que la gente necesitaba. Él buscaba lo que la gente iba a necesitar, aun cuando no lo sabían, vamos a decir así. Él creaba algo. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el caso de los teléfonos y las tabletas que eran con el dedo. Él siempre decía, no, es con el dedo. Y ya otra gente había intentado con lapicitos y cositas, no, pero él. Y nuevamente es saber lo que la gente, el por qué, vamos a decir así. El mecanismo que haga que las personas tengan esta conducta para entonces anticipar que tú le puedes proveer, ¿verdad? Me parece que es como que es la parte más difícil, yo creo. Es bien interesante porque muchas veces los clientes me dicen, no, hazte esta pregunta, ¿qué es lo que ellos quieren? Y cómo ellos quisieran el producto y cómo ellos quisieran que se lo comunicaran. Eso no funciona, porque la Claro, persona solamente te puede decir dentro del conocimiento que ellos tienen. Pero si uno quiere innovar y uno quiere hacer algo nuevo y diferente, tienes que presentarles algo para que ellos puedan entonces decir A o B. sí.
Sí, Pero sí. no puedes, ¿sabes? El consumidor no necesariamente va a poderte ayudar a innovar, al menos que sea parte de ese equipo de innovación que esté explorando y experimentando durante ese proceso de desarrollo. Sí, Y sí, uno sí. empieza entonces a decirle, bueno, y entonces, y con el dedo, y a lo mejor le dices con el dedo, y dices, no, yo prefiero el lápiz. Pero Jobs fue más allá de decir, porque él quería llevarlo al punto de hasta que un niño pequeño pudiera Sí, hacerlo. Y el niño pequeño no tiene el agarre del lápiz en ese momento. O sea, un niño de 5 años es el dedo. Entonces, hasta ese nivel él lo llevó, porque también uno tiene que saber, tiene que ir más allá. sí. Y hay cosas que es bien interesante porque en este mundo de la parte de los insights y de entrevistas de todos los años que tengo y ahora que viene toda esta tecnología y a entrar en mi mundo y decir que lo pueden hacer mejor. Y para mí es bien curioso porque he hecho esta prueba. Ok. Y hay veces que he observado que ya uno de ya se ha desarrollado, ya yo soy como como una computadora, que ya yo he desarrollado esa habilidad que entre lo que me da la tecnología a lo que yo hubiese sacado sin la tecnología, estamos más o menos en lo mismo. Ok. Ok. No me está, en este momento no me está dando un nivel de análisis mayor o de introspección de lo que yo hubiese sacado. Y es algo bien interesante. Sé que en el momento, ¿sabes? Porque llega este momento de singularidad que los computadoras nos van a pasar a nivel de Ujú. inteligencia, pero en este momento todavía, pues, entiendo, pues, con la experiencia que tengo, pues, es algo que he podido desarrollar y ya uno como que crea ese sentido de poder decir, el consumidor todavía no te puede decir, pero tienes una buena idea. Ok. Continúa desarrollándola y la presentas. Y cuando la presentes, entonces no mates la idea, porque es que en este momento ellos no tienen ni idea de cómo los va a ayudar. Claro, claro. Sí, sí. Yo hace unos días tuve una experiencia, no recuerdo exactamente ahora, pero el caso es de que, por ejemplo, todos los productos en sus empaques, por ejemplo, digamos de Colgate Palmolive, ¿verdad? Lo que sea, una compañía, y la letra pequeña dice, alguna inquietud o duda, llama a este número. Y uno dice, ¿quién llama a esos números? Y esas compañías saben que hay un tipo de cliente que está pendiente a esos detalles y esa persona llama. Son pocos, pero son gente valiosa. Entonces reconocer que no todos los consumidores, los clientes son iguales, ¿verdad? Yo hay lo Ujú, que se llaman, ¿verdad? Los early adopters, son la gente que siempre ujú. están al palo con toda la nueva tecnología. No, yo soy como que más, yo espero que esté establecida para dar un salto a una tecnología o hacer algo, porque yo no estoy dispuesto a hacer como que el beta o el conejillo de India de alguna corporación. Entonces, reconocer que que no todas las personas son iguales, no todo su rol es igual, la información que proveen no es la misma. Así que eso es me parece que es muy valioso desde el punto de vista del mercadeo. Sí, y no, y ese punto que menciona, eh, ahora mismo está lo que se le llama ese concepto de los puntos contacto, que en Ujú, inglés le llaman, a lo mejor punto contacto no suena mucho, pero es touch points. ujú, Y entonces touch points es cada espacio o momento que tiene el consumidor para poder comunicarse con esa empresa o esa marca. Ese número de teléfono que está en el empaque es un punto de contacto. Entonces, lo que están haciendo las empresas, aumentan los puntos de contacto para que nunca haya una situación donde el consumidor pueda no comunicarse. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que eh, fue compré un mantecado que me encanta de menta, de mint chocolate chip. ok. Y entonces en la ventanilla, tenía los chips. Y cuando abro el mantecado, por dentro no tenía nada. Sí, Y sí. eso fue que tuvieron un error en la producción. Y sí, me comuniqué. Y a ellos les sirvió porque obviamente ellos podían entonces
ver, mira, sí, en tal lote de tal producción hubo este error y llegó al mercado. O sea, para conocer eso, para que eso no pueda suceder, porque yo tuve una mala experiencia. Pues yo compré, Claro, claro, el producto no fue la intención de ellos ni la mía. claro, claro. Sí, no, y en el caso ¿cómo te digo? Esos puntos de touch point, ¿verdad? Esos puntos de contacto con la audiencia, yo diría que hay como unos costos involucrados, ¿verdad? Hay unos que son más costosos, pero ese de que tú pones ahí en la etiqueta el teléfono y la gente llama, tal vez no lo usa mucha gente, pero cuando lo hacen, tú le proveíste a esa compañía una información súper valiosa, control de calidad le hiciste básicamente a ellos. Entonces les ayudaste un montón. Entonces, nuevamente, los clientes no todos son iguales, no todos piensan igual. Y me parece algo muy interesante que dijiste hace un momento, que es que tú, más que los datos demográficos y la conducta, te interesa el por qué. Y esa pregunta me parece que es como que la causa de que te lleva a moverte a una nueva área en tu vida, que es tu nuevo proyecto. Y me parece que la pregunta del por qué tiene que ver algo con ese nuevo proyecto que estás haciendo, con las nuevas cosas que estás haciendo en tu vida. A ver si nos puedes hablar un poco sobre eso. Y, y has dado la transición perfecta, porque en las preguntas es que yo encontré un poder. Sí. El aprender a hacer preguntas que realmente sean constructivas, son las preguntas que pueden transformar la vida de cada persona. Y cuando empecé a hacer las preguntas y continué haciendo las preguntas, yo soy una persona muy espiritual. Que cuando dije que estudié la biología, pero mi fascinación con la biología llegaba a lo espiritual. Yo decía, ¿cómo es que esto se ha creado tan perfecto? Y el que no crea que hubo un arquitecto de todo esto, no, ¿sabes? Nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos imitar. No importa cuánto tratemos y mientras más aprendemos, más descubrimos. Y no es algo que sucedió así de la nada, ¿sabes? ¿Cómo le llamemos al arquitecto o a la colectividad de arquitectos o como sea? O sea, yo le llamo Dios, pero personas tienen problemas con ese concepto. Yo no tengo ningún problema en cómo se le llame. Yo entiendo que nosotros no tenemos el lenguaje para poder expresar aquello que es todo. Uh-huh. De ahí es que comienzan las preguntas. Y cuando comienzan las preguntas y comienzo a explorar y comienzo a desarrollar y es que me doy cuenta en esta exploración que quería hacer mucho más que simplemente ayudar a empresas a poder vender más productos y servicios, que me encanta hacerlo y lo continúo haciendo y una gran necesidad. Uh-huh. Pero yo digo, con todas estas herramientas que yo he aprendido, que apoyan y son herramientas excelentes y apoyan las compañías para ellos ganar mucho dinero. Si nosotros las aplicamos al uso personal, de desarrollo personal, muchas personas podemos vivir de una manera mucho más feliz. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con María Rosa Puras. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir
e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con María Rosa Puras. Sí, no, yo he entrevistado a muchos coaches en el podcast y casi, vamos a decir que por osmosis tengo casi una certificación de coaching, tiene que ser más acercado, ¿verdad? Pero una de las cosas principales del coaching no es dar consejo, ¿verdad? No, es hacer las preguntas correctas. Y me viene a la mente, hay un libro de un señor que se llama Ryan Levesque, creo que el libro se llama Ask, y es todo el sistema de mercadeo de él es de hacer las preguntas precisas a los clientes para conseguir esa información que es valiosa. Y entonces, pues nuevamente, es hacer la pregunta que inicia el proceso mental, a veces emocional y hasta espiritual, ¿verdad? Cuando uno se cuestiona algo que de repente uno puede profundizar, porque si uno no se cuestiona, uno sigue por ahí como que todo bien, sin ningún problema. ¿Y cómo tú creas este proyecto que estás haciendo ahora que se llama Transcend Your Story? Trascender tu historia. Háblanos un poco más sobre de dónde surge y cómo, de qué consiste el proyecto. Pues te tengo que hablar de una experiencia que tuve. En el 2011, yo a las 2 de la mañana me levanto para ir al baño. Siento algo que me dice, mira afuera. Me iba a volver a acostar a dormir, pero era como, mira afuera. Y de repente miro por la ventana y yo, qué curioso, son las 2 de la mañana, pero como que se ve que es de día. Pero déjame chequear y cuando me doy cuenta, tengo un fuego en la marquesina de mi casa. Wow. Un fuego en pleno apogeo, explotando, estaban los vidrios de la puerta de la cocina, estaban explotando, humo estaba entrando, y fue una experiencia que realmente me transformó porque yo estaba con mis 2 nenes pequeños, mi esposo, y tuvimos que en ese momento abandonar la casa, salir lo más rápido posible y no pudimos regresar hasta 2 años después que completé la construcción y que tuvimos que reconstruir. La casa completa no se quemó, ¿sabes? Pero el daño del humo el humo que hace mucho daño. ¿Sabes? Sí, Una sí, cosa, sí. obviamente, es cuando se quema todo, que eso obviamente pues es peor, pero uno no crea, ¿sabes? Realmente lo que se quemó fue afuera, pero el humo entró por toda la casa, el hollín queda Sí, en sí, sí. todo, impregnado, en la peste. ¿Sabes? Tuve que lavar ropa como 3 veces y todavía no se le iba la peste. Wow. Básicamente era como que bótala porque era bien fuerte. Y esa experiencia, pues para mí fue como un despertar espiritual, porque en ese momento me puse a pensar y decir, este fuego, me puse a pensar, esta experiencia, voy a aprender de ella, no voy a dejar que se quede simplemente una experiencia, tuve un fuego en mi casa. Para mí fue, Okay. ¿por qué tuve un fuego en mi casa? ¿Cómo es que llegó este fuego a mí? Y este fuego lo vi como una manifestación física de algo eh,
espiritual, algo espiritual no, sino simplemente de mi vida. En ese momento vi que estaban las cosas como que yo le decía, mucha leña emocional se había creado dentro del hogar, había mucho malestar, no, ¿sabes? Muchas cosas estancadas, como uno va riendo debajo de la alfombra, no físicamente, pero digo Ujú. emocional, y entonces eh, que veo que llegó hasta el punto de se manifestó un fuego físicamente, porque fue tanto, y en ese momento me di cuenta y digo, esto ha sido una bendición, porque esto es un momento que o vuelvo a lo que había atrás y reconstruyo lo que tenía, y yo estaba bien clara que eso no era lo que iba a hacer, o voy a reconstruir mi vida de una manera diferente. Y ahí es que comienzo el cambio de vida, en términos de vivir mi vida mucho más consciente de mis decisiones, de qué es lo que de qué es lo que iba a permitir o no permitir en mi vida. Y fue un momento de transformación. Mi casa, en lugar de reconstruir lo que había, aproveché y pude remodelar. Igual que remodelé mi casa física, entonces también lo fui haciendo a nivel personal. Y, y de ahí surgió esa idea, esa llama que se llamaba bendiciones de la vida. Y pues Ok. decía como bendiciones del fuego. Y fueron tantas, ¿sabes? Y empecé este proceso de aquello que son esos eventos y momentos bien difíciles de vida. Es decir, pueden ser los eventos más transformadores, pueden ser las bendiciones más grandes que uno tenga. Y en lugar de uno quedarse lamentando aquello que pasó, que te dañó, lo que tenías del pasado, sino decir gracias por abrirme las puertas y la mente para entonces yo poder crear algo nuevo. Ok. Y de ahí es que sale trascender tu historia. Mari, Porque, perdón que te interrumpa. En ese momento que vamos a decir que tú, podríamos decir que fuego fue como un despertar, vamos a decir así, ¿verdad? ujú. Que algo que te hicieron así, ¡plap! Y de repente tú empezaste a mirar hacia allá, pero te miras hacia alrededor y ves muchas cosas. Cuando tienes esa experiencia, empezaste a mirar alrededor tuyo y hacia adentro de ti, ¿qué cosas reflejaban que algo no estaba bien? ¿Qué veías en tu vida que tú decías, no, no, hay que hacer algo? Digamos, tu trabajo, tu profesión, tu familia, tus finanzas. ¿Qué tú veías? ¿Qué descubriste que no te gustó, además de lo del fuego? Estaba en una relación que no era una relación, no era la relación que yo quería construir. Y habían cosas que estaban dentro de mi control y cosas que no estaban dentro de mi control. Y estaba creando un ambiente un poco tóxico para mis hijos, para mí, y fue algo que entonces empecé a buscar cómo solucionar dentro de la relación hasta el punto de que no se pudo, así que tuvimos que tomar la decisión después eh, de, de seguir viviendo nuestras vidas aparte. Sí. Eh, Porque ya como digo, había mucha leña emocional. Y no iba a regresar, no iba a regresar lo que había. Entonces, lo otro también fue el trabajo que tenía, aunque me gustaba y me encantaba, no era el trabajo que realmente quería hacer. Ok. A ver, lo estaba haciendo, o sea, me fascinaba lo que hacía, pero no era, o sea, cuando yo había visualizado mi vida y qué era lo que yo quería lograr en mi vida y qué quería estar haciendo, pues estaba trabajando y haciendo muy buen trabajo, ¿sabes? Como profesional y me daba mucha satisfacción, pero mi identidad estaba tan atada a mi posición y quién yo era en el trabajo y no a quién yo era como persona. O sea, que Ok. entonces tuve una oportunidad que también vino de poder explorar, entonces trabajar por mi cuenta y el no estar atada a la posición y a una empresa y el recrear mi identidad. ¿Quién soy yo si no soy? Y eso es algo que nos pasa mucho hoy en día. Yo soy fulano de tal empresa, o sea, cuando Ujú. alguien te presenta, yo soy fulano y esta es mi posición. Y Sí. trabajo para esta empresa y eso es parte de la identidad de uno. Y,
Y hay veces que se nos hace muy difícil con estos cambios laborales, el momento que uno a lo mejor pierde un trabajo, el decir entonces, ¿quién soy yo? Si la identidad de uno estaba tan atada al puesto que uno tenía. Cuando dices tu proyecto Transcend Your Story, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos del punto del mercadeo, ahora también, asumo que siempre ha estado, ¿verdad? Pero ahora está más como que de moda, se vuelve como un buzzword. Yo digo, ahora el famoso usar el storytelling para vender, contar una historia, que cuando yo entiendo que eso siempre ha estado, ¿verdad? El buen mercadeo narra una historia. Pero esas historias, como te digo, mira, te voy a hacer un ejemplo en mi vida, ¿verdad? Tú y yo estamos en Toastmasters y como parte para mí, estar en Toastmasters y hacer presentaciones y discursos, para mí es parte de mi crecimiento, de ir transformando mi vida, hablando. Y una de las cosas que yo de repente un momento me di cuenta era la historia que yo repetía constantemente cada vez que yo hablaba, o frecuentemente, y es la historia pues, del niño pobre, de dificultades, y de repente digo, mira, no es que esa historia sea mentira, pero como que suéltala, ¿verdad? Porque en la manera en que una historia puede tener su origen real, pero en la manera en que seguimos agarrándola, como que la perpetuamos. Y entonces cuando una historia la repetimos, sigue presente en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo pienso que obviamente, la historia del niño pobre no quiere decir que eso no está en mi vida, pero esa historia, déjame soltarla, porque al repetir esa historia ni me ayudo a mí, ni ayudo a las personas que quiero que me escuchan. Y entonces, eso que puede sonar como que, son cuentos. Bueno, son cuentos que son poderosos si tú te aferras a ellos y sigues, ¿verdad? Y hablamos sobre eso, sobre las historias que tenemos en nuestras vidas, que las escuchamos, que las incorporamos, que las repetimos, que nos aferramos a ellas. ¿Cómo funciona eso en tu proyecto? Transcend the Story se enfoca más en lo que estamos hablando, las historias de nosotros como sociedad. O sea, está desde el punto de vista individual, que es lo que mencionaste, y yo también lo menciono aquí dentro de nuestra cultura latinoamericana, está mucho la historia, y uno puede analizar, pero cuál es el rol que las mujeres jugamos en nuestras vidas, dentro de nuestras relaciones, dentro de los trabajos. Si uno se pone a ver, está a veces nosotros estamos imitando cosas que hemos visto o siguiendo historias que hemos visto. Y uno de esos modelos que tenemos son las historias de las telenovelas. Cuando uno se pone, sí. Para mí, otro despertar fue el realizar de que yo no quería ser más protagonista de telenovela. Okay. Y me di cuenta de que yo estoy en este papel de yo misma, que soy famosísima. Es la mejor protagonista de telenovela, pero no me estaba ganando el dinero por ello. Pero lo estaba viviendo en vida propia. Okay. Y no es que a mí no me encantan las novelas, pero mi mamá era bien novelera, así que las tenía de fondo. Yo las escuchaba de fondo, entonces pues esa es la imagen que se proyectaba de rol de mujer, de víctima, de súfrelo, de por el bien de otros, pues uno se sacrifica. Está bien que tú no te sientas bien, pero es que eso es lo que tienes que hacer como mujer, como madre, como esposa. Y es algo que la sociedad valora. Y es algo que se nos enseña, y es algo que se nos presenta. Y trascender la historia viene a decir por qué tenemos que continuar contando esa historia. O sea, hasta el punto de que nosotros, o sea, yo trabajé en periódico por muchos años y llegó el punto de que yo decía, ¿por qué las personas no quieren comprar periódicos con noticias positivas? ¿Por qué no estamos, o sea, uno tiene lo que uno ve y le rodea? Y si lo que te rodea es todo negativo, pues eso es lo que vamos a vivir y vamos a perpetuar. Entonces hay veces hay que como que cambiar y crear mayor balance, pero cuando te pones a ver en dólares y centavos, la industria de periódicos, y esto está comprobado por la psicología, y que funciona porque activa esa parte del fight or flight, esa respuesta de peligro. O sea, el periodismo te deja saber
cuidado, hay peligro, y cuando hay peligro, uno le presta más atención. Sí, 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 sí. La parte de, mira, qué bien nació fulano de tal, los cumpleaños, mira esta gran historia de ayuda que se está haciendo a la sociedad, pues eso no, la vida de nadie corre peligro, así que no activa todos los sentidos y toda esa respuesta física humana, no tiene el mismo peso, y las personas no reaccionan igual. Por eso Sí, funciona mucho mejor, pues, a quien mataron. O sea, teníamos pues, medios o sea, y te pongo a ver las noticias. Los primeros 5 minutos te están diciendo quiénes murieron, quiénes ujú, mataron, de qué manera más gráfica. Digo, eso es lo más importante que nosotros tenemos como sociedad. El saber quién, o sea, tenemos tantas personas viviendo y nos estamos enfocando, y obviamente sé que es bien difícil ese momento para personas, pero si vamos a resumir el día, vamos a resumirlo con quiénes se fueron y de qué manera claro. grotesca se fueron, en lugar de todas las cosas buenas que pasan, no se comunican. Sí, sí, sí. Y en ese despertar yo digo, pues, en el periódico me dijeron la gente no compra noticias buenas. Y ahí fue, yo digo, pues yo algo voy a hacer para llevarle esa conciencia a las personas, para que busquen y ver si creamos algo diferente. De ahí nace Trascenda Story. Sí, sí, sí. Mari, a mí me recuerda, yo, por ejemplo, en algunos momentos salí en algún reportaje o algo en el periódico y yo siempre recuerdo haber recortado, ¿verdad? Una vez yo, como instructor de yoga, hicieron un reportaje en la revista Por Dentro, en el periódico, y eso está guardado. Para mí eso es bien positivo y valioso. Pero recuerdo en una ocasión que alguien me dijo, mira, guárdame el periódico porque a mi hermano lo metieron preso y salió en el periódico. Y entonces yo digo, wow, yo nunca, o sea, yo siempre he buscado lo positivo, ¿verdad? Para resaltarlo en mi vida. Pero esta persona, eso le parece bien, porque yo creo que muchas veces queremos ser, no sé, conocidos, relevantes, famosos, no sé cómo decirlo, eh, ser recordados aunque no sean por las cosas buenas. Y entonces yo no sé si es que algunas veces diríamos como adaptando un poco la frase que el fin justifica los medios, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos de la vida? Y si nos planteamos las cosas que queremos de la vida de manera incorrecta, los medios en que las vamos a alcanzar también va a ser incorrecto. No sé si piensas algo igual así. Sí, porque a esos, a eso es lo que llevo, o sea, que cuando ahora mismo lo que se está enseñando y lo que nos presentan o sea, a esto de los influencers y todo es buscar la fama. La fama Mm, es igual al éxito. sí. Realmente lo es. Cuando tenemos tantas personas famosas que viven vidas miserables. O sea, no Ujú, digo miserables, o sea, tienen todo lo que quieren, pero no tienen libertad para salir sin que los paparazzi los estén, o sea, no pueden ir a disfrutar de vacacionar en un yate porque tienen, o una playa porque tienes todo el mundo tratando de tomarte fotos y si estás gordo, si estás flaco y los ujú, celulitis o no. O sea, que es algo que yo entiendo que como sociedad se ha desbalanceado los valores y lo que realmente necesitamos, ¿sabes? El dinero se ha posicionado demasiado alto. El ser conocido, no importa si eres conocido por actos buenos o ser conocido porque eres o sea, el delincuente más grande del mundo. O sea, ujú. no importa, eres conocido, tienes tus 15 minutos de fama, van por encima de cualquier cosa. Claro, Y claro. eso es algo y ahí, pues mira, por ejemplo, las matanzas que están sucediendo, o sea, ¿te quieres matar? Pues, y es algo que es horrible, tienes que buscar ayuda, si se sientes así, pero si estás al punto de que quieres cometer suicidio y en el proceso quieres matar a otro, o sea, eso viene porque quieres la fama, Ujú. o sea, quieres llamar la Sí, sí. atención, quieres contar una historia. Y yo entiendo que hay muchas partes de la sociedad que no estamos escuchando su historia. Sí, sí. Solamente estamos dándole voz a aquellos que hacen más ruido. Sí. Y entonces, todas esas historias que son calladas, o sea, algunos necesitan a gritos que se escuchen.
a gritos poder, y hay que darle voz y hay que darle espacio para que entonces no acabe siendo que su momento de comunicar sea un momento que sea explosivo. Sí, sí. Mari, cuando mencionas eso, ya me viene a la mente los artistas, los famosos artistas urbanos, ¿verdad? Yo he visto muchos artistas urbanos que para empezar a darse a conocer, hacen las canciones más, digamos, obscenas, más fuertes, más controversiales. Y después que tienen el dinero, pues le bajan el tono, ¿verdad? Porque es como que, no importa, la cosa es llegar a ganar el dinero. Después yo poco hago el ajuste, ¿verdad? Y eso me parece como que tan inapropiado, ¿verdad? Tratar de llegar a un sitio independientemente de lo que haga. Pero te quiero preguntar, ¿qué herramientas tú utilizas o qué elementos componen tu metodología, tu proyecto para comenzar a trascender esa historia? Herramienta, pues una de las que hago, y la hice durante la pandemia, pero digo, la pandemia fue duro para todo el mundo, incluyéndome a mí. Ujú. Sí, Eh, fue de que en cada momento yo trato de encontrar qué hay lo bueno de esta experiencia. Qué bueno puedo encontrarle esta experiencia. No importa que la experiencia pueda ser la peor del mundo, yo trato de encontrarle una bendición. Entonces, durante la pandemia, empecé yo creo que a la semana, porque honestamente no podía. Para mí, yo lo hice por mí, pero lo comuniqué en mi plataforma que tengo en Facebook. Empecé a hacer estos posts de bendiciones desde la cuarentena. Y tengo que decir que los primeros 7 fueron un parto. Me digo, porque no encontraba lo bueno, no lo veía. sí, Y como digo que eso es una herramienta porque uno encuentra lo que uno busca. claro, Entonces, claro. cuando, y fui en la pandemia, desarrollé aún más ese músculo que empezó desde el fuego. O sea, ¿quién puede decir que tuvo un fuego en mi casa y fue la mayor bendición de mi vida? O sea, ¿quién podría decir eso? No, no muchas personas. Entonces, es algo que en cada situación, la más difícil, las veces que la vida me ha tumbado, yo digo, ¿qué hay de bueno aquí? Porque eso que yo encuentro positivo es el hilo conductor que me levanta y no me deja quedarme tumbada, que es lo Sí. que me ayuda a lo que le llaman fail forward, el de Ujú. cómo yo continúo dando un paso más adelante, porque si yo encuentro la lección en el momento, tengo el aprendizaje. Y en esa experiencia de la pandemia, pues empecé esas primeras 7 fueron bien difíciles, porque estaba con los nenes que no aguantaban la educación virtual, soy sola con 3 nenes en la casa, sin trabajo en ese momento porque se paralizó todas las fuentes de trabajo y sin poder salir, Sí. sin poder ver gente, sin poder tener un desahogo, ni para caminar por la organización, ¿sabes? Que fue algo bien retante y empecé a escribir. Acabé casi con 50 Wow. bendiciones de la pandemia. O sea, que uno no, ¿sabes? Bendiciones de la cuarentena. Y las últimas se me hacían fácil encontrar. Y lo Ok. bueno es que fui desarrollando ese músculo. ¿Sabes? Y ahora alguien me dice, ay, empiezan, ¿sabes? Digo, personas que les encanta, y esto es algo, yo digo, es un pasatiempo en Puerto Rico. Dicen, ¿cómo estás? Y las personas empiezan a contarte todas sus tragedias. Y se vuelve una competencia a ver quién la dice peor. A ¿Quién ver quién tiene fue. peor vida? Entonces sí, y eso es lo que se espera, y por eso yo digo, como puertorriqueños podemos trascender nuestra historia. ¿Por qué tienen, sabes? Pues, y a veces yo cuando vivía en Estados Unidos venía acá y veía lo que estaba pasando en la política aquí, no es por meterme en la política, pero digo, estamos nosotros eh, eligiendo personas que nos den de qué hablar. No que nos gobiernen mejor, sino eran quienes eran los políticos que más chisme, más corrupción o sea, más se atrevieran a Sí, hacer sí, las sí. cosas, porque era un pasatiempo el podernos quejar. Sí, Eh, definitivamente. Sí, sí. Sí, ahí el político que más sale en televisión, en programas de comedia o en programas de chisme, ese es el que sale electo. Y uno dice, ¿por qué sale electo? Si lo único que hace es eso, estar siempre hablando ante todo el mundo. Pero pues así somos, ¿verdad? Y esa historia, pues como tú mencionas, hay que trascenderla.
Ujú. Aparte de encontrar el lado bueno de cada experiencia, ¿alguna otra herramienta que tú quieras mencionar sobre tu proyecto Transcend Your Story? Pues yo he desarrollado dos programas. Tengo un programa que se llama Stand, que es un programa y esto vino de un sueño que tuve, Ok, de, eh, que sentía que estaba ahogándome. Esto vino en octubre del 2019, antes de la pandemia, y sentía que wow. soñé que me estaba ahogando en el agua. Y tenía, obviamente, pues tenía mis guías espirituales diciéndome, párate. Dice, pero que no ves que me estoy ahogando. Digo, pero es que párate. Y yo, o sea, hasta el punto que digo, ok, déjame pararme. Y cuando me paro, me doy cuenta que el agua nada más me llegaba hasta los tobillos. Y fue que no me había dado cuenta que yo estaba acostada en la orilla del mar. No veía que estaba en la orilla del mar. Para mí me estoy ahogando. Estoy en una Ok, tormenta. Y en ese momento, pues, el mensaje que me dieron fue, parece una tormenta, no lo es. Párate, mantente parada y camina, sigues caminando hacia adelante. Yo lo veo como un anticipo de lo que venía, porque después vino la ok. pandemia. Y definitivamente, pues, para todos, ¿sabes? Parece que nos tumbó, ¿sabes? El mundo nos tumbó. Y yo entiendo que este ha sido el mayor despertar que hemos tenido como humanidad de poder trascender nuestra historia, ¿sabes? Ahora, eh, yo creo que la educación se le había añadido muchas cosas, no se le habían quitado. Y entiendo que Ok, estamos en el momento para poder transformar la educación, la manera de gobernar, o sea, todos los sistemas, la economía, cómo se maneja, cómo trabajamos como mundo, en conjunto, juntos o no, eh, ha sido un llamado a poder trabajar diferente. Y sé que de aquí van a venir muchas grandes historias. sí. Mencionaste entonces Stand y el segundo era... El segundo, porque Stand es uno corto de 5 semanas y el otro Ujú, se llama Trascender tu historia, ok, Transcend Your Story. Y ese es más enfocado, estos son dos programas que se enfocan más en lo que es la parte de el trabajar en cómo uno piensa y cuáles son esos patrones de pensamiento que a veces son limitantes y ver cómo nos podemos inspirar y tener herramientas para realmente hacer unos cambios que cambiamos en la mente y nos afecta a todo, entonces todo, nos ayuda en todas nuestras vidas. Porque cuando sí, vemos las cosas, cuando expandimos nuestra perspectiva, cuando sabemos hacer preguntas que no son las preguntas de por qué me salen las cosas mal, sino es cómo podrían ser las cosas diferentes y quién sí, soy sí, yo para ser parte de ese cambio en este mundo. Uno siempre recibe respuestas a la pregunta que uno hace. sí, sí, Si uno mantiene las preguntas bastante básicas y sencillas, pues esas son las respuestas que vas a recibir. Pero si uno hace unas preguntas más grandes, pues entonces esas son las respuestas que vas a recibir. Y lo que busco es que apoyar a las personas en este momento de despertar, en este momento de ver cómo podemos hacer las cosas diferentes, para también después crear esta comunidad de estar trabajando en ser parte de la transformación de la humanidad y del mundo. me parece eso de las preguntas, cuando me viene a la mente el concepto de las preguntas retóricas, que son preguntas que se hacen para no ser contestadas, como por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Es una pregunta que tú te la haces por hacerla, pero tú ni te sientas a cuestionarla, ni te sientas a tratar de contestarla. Entonces el asunto es tratar de no hacer esas preguntas retóricas, que simplemente se hacen por costumbre y nunca se buscan contestar, sino hacer nuevas preguntas que te lleven a pensar y a buscar una respuesta, ¿verdad? Porque eso me parece que es realmente la parte valiosa. Mari, si alguien quiere conocerte, saber más sobre tu proyecto, ¿dónde te pueden conseguir? En tu página, en las redes sociales, ¿qué pueden encontrar en esos lugares? Háblanos sobre eso, por favor. Ahora mismo tengo una página en Facebook que Ujú, se llama Transcend the Story. En Facebook ahí es donde publico la información. Estoy en proceso de crear otros canales de comunicación, pero ese es donde me pueden conseguir ahora en este momento.
También, pues para lo que escuchan, si, ya le pasé a Cristóbal un enlace que él podría publicar, que ahí tengo esas primeras, yo creo que son 12 de las bendiciones de la cuarentena. Cuando les digo las primeras 7 fueron difíciles de escribir, que están plasmadas en un libro, con una cita, de una manera bien bonita, un libro electrónico para todo el que interese, pues puede entonces pedirlo y ahí hay más información de mí también. Okay. Mari, y es que veo, pues, no se me había ocurrido preguntar esto hasta ahora, ¿verdad? Es que el título es en inglés, tu preparación de educación ha sido también en inglés. Estos proyectos son enfocados, son hechos en inglés, en español, o pueden ser para ambas audiencias, o cómo funcionan. Son ambas audiencias. Okay. Doy talleres tanto en español como también en inglés. Y también, adicional a eso que no había hablado, pues doy talleres corporativos también. Okay. Tengo algunos que en esa parte que es utilizar esas herramientas de experiencia de consumidores, cómo la llevamos a la vida personal. Esos son unos talleres que tengo a nivel corporativo o grupo. María Rosa Puras, muchas gracias por esta conversación. Descubrí muchas cosas que no sabía de ti, empezando con que eres bióloga. y tantas otras cosas, ¿verdad? Eso, me parece que eso es parte de lo que queremos llevar hoy, ¿verdad? Que si hacemos las preguntas correctas, podemos despertar la curiosidad e iniciar procesos que transformen vida. Así como esta conversación que ha sido hacer las preguntas, así también tu proyecto Transcend Your Stories, cómo tú haces las preguntas que van a cambiar la historia de tu vida, la historia que estás escribiendo ahora los capítulos que vienen por el futuro, que eso es muy, muy importante. Gracias, Mari. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Quiero agradecer a Mari Rosa Puras por esta interesante conversación. Descubrí muchas cosas que no sabía sobre su vida y esperemos que también que haya sido de gran utilidad para ti. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron los Muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.